Estimados compañeros, estimado docente, reciban un cordial saludo. Somos del grupo 6 y vamos a exponer nuestro trabajo acerca del uso del lenguaje DML para la manipulación de datos. Bien, para iniciar entonces, nos presentamos. Somos de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la Escuela de TICS del grupo 6. Aquí podemos ver a todos los integrantes de nuestro grupo con su respectiva foto y nombre. Bien, para comenzar entonces una pequeña introducción donde planteamos que el objetivo fundamental de nuestro trabajo será desarrollar los códigos que cumplan los requerimientos establecidos en esta tarea, comprobando así de una manera práctica el uso y la manipulación de datos en el lenguaje SQL Server. Podemos decir entonces que hoy en día los sistemas de datos son fundamentales en toda empresa, universidad, trabajo. El funcionamiento de los sistemas informáticos dependen mucho justamente de cómo esté desarrollada su base de datos. Los sistemas manejan gran cantidad de datos, los que son consultados, manipulados mediante motores de base de datos de SQL, que sin esta funcionalidad sería imposible poder manejar en su totalidad. Uno de los pasos más importantes en la construcción de estos sistemas de bases de datos es el diseño y el modelamiento de estos datos. Si esto no es hecho de una manera apropiada, vamos a tener muchos inconvenientes luego al momento de ejecutar y de consultar en nuestra base de datos. Asimismo, no vamos a mejorar o no vamos a garantizar el funcionamiento de nuestra base de datos si no aseguramos la integridad primero de nuestros datos, si no vemos la definición adecuada de las llaves primarias y foráneas dentro de esta base de datos, como veremos dentro de esta tarea. Y finalmente, en este trabajo práctico, desarrollaremos la aplicación de sentencias pedidas por el profesor, por el docente, en el motor SQL Server, que nos van a ayudar a poner en práctica la manipulación y el desarrollo de lo que es la base, el SQL y la base de datos. El primer ejercicio entonces del cual soy encargado plantear es el desarrollo justamente de la creación de las claves primarias y foráneas necesarias para que se garantice esta integridad de la base de datos. Un paso muy importante para luego poder desarrollar de manera adecuada todos los demás pasos y todos los demás ítems pedidos por el docente. Para esto, lo primero que nos dimos cuenta luego de trabajar sobre la base de datos entregada es que teníamos una incongruencia dentro de las provincias, ya que estaban repetidas su número, como podemos ver aquí, 24 Tungurahua y 24 Zamora Chinchipe. Entonces hicimos un update en provincia, un cambio, una actualización que nos permitió cambiar el número a 23, que sería lo correcto, y esto nos permitió ahí sí trabajar sobre la creación de las claves primarias y claves eh, foráneas. Como vemos aquí, la creación de claves primarias y foráneas, vamos a desarrollarlas utilizando la función alterTable para realizar las modificaciones dentro de la tabla provincia. En este punto se procede a alterar la columna I de provincia con la función alterColumn, convirtiendo a esta columna en no nula por medio de la nomenclatura no null. Es uno de los requerimientos que tenemos para que nuestra base de datos funcione de manera adecuada. Creamos las claves así primarias con el mismo concepto anterior de alterar tablas. Se añadirá un nombre referencial a la clave primaria, en este caso PK provincia, prof de provincia. Se definirá entonces la clave primaria en la tabla con el nombre y de provincia. Esto se realizará mediante la sentencia primary key clustered, que a su vez sirve para reagrupar datos dentro de esta clave. Dentro de este mismo ejercicio, entonces, desarrollamos un conjunto de claves primarias en ciertas tablas que es imprescindible para el uso de las claves foráneas, las cuales también nos piden crear. Como vemos, entonces, usamos nuevamente el alter table, la alteración de la tabla, y la construcción de claves add constraint, donde el cambio será modificar la forma de referencia, la clave AFK, procedido por el nombre que le queremos dar, precedido, perdón, por el nombre que le queremos dar, se la define como foreign key, quiere decir clave foránea, y se realiza la referencia donde proviene esta clave. Y este mismo procedimiento lo hacemos para todas las columnas.
Si nosotros desarrollamos, aquí tenemos ya nuestra base de datos y estamos trabajando directamente sobre el SQL, nuestra base de datos ya modificada en el ámbito de la provincia que teníamos el error y podemos justamente plantear de manera práctica lo que habíamos desarrollado hace un momento. Aquí está la alteración de la tabla provincia, la alteración de la columna de ID provincia, donde lo nombramos no null y alteramos la tabla provincia y adherimos la clave primaria. Si ejecutamos, vamos a ver que tenemos una ejecución correcta. Esto lo hacemos en todas las demás claves, como vemos, periodo, facultad y todas las demás que tenemos. De la misma manera, lo hacemos en las claves foráneas, en todas las columnas, en todas las tablas, perdón, que tenemos. Bien, hasta aquí es esta primera parte, los ejecutamos y hemos nosotros creado y desarrollado las condiciones adecuadas para que nuestros siguientes ejercicios puedan desarrollarse con toda garantía. Bien, continúa mi siguiente compañera. Muchas gracias. Buenos días, ingeniero. Mi nombre es Helen Carolina Torres Orellana y le vengo a presentar el ejercicio 2. Realizar el proceso de cierre de semestre actualizando el campo estado de nota A para los aprobados y R para los reprobados. Lo primero que haremos es usar el programa SQL Server. Luego de esto, vamos a poner en uso lo que es la base de datos con Use Proyecto 22. Ahora, para la actualización del estado, tenemos que primero poner un update nota indicando cuál es la tabla que se va a actualizar. Para hacer el cambio, ponemos un set estado igual a. Con esto decimos que en la tabla nota, la columna estado se va a actualizar a la letra A. Ahora, para que no se actualice toda la columna estado a la letra A, sino que solo lo que queremos actualizar, que son las personas aprobadas, ponemos un where, donde final, o sea, la nota final, que todas las notas finales que sean mayores o iguales a 70, van a sufrir el cambio de la letra A, indicando que estos ya aprobaron. La siguiente parte va a ser lo mismo, sino que esta vez en set estado va a estar una R. Y para que no se ponga todo la R y no sufra un cambio que no queremos, vamos a poner otra vez el where y pondremos en lugar de que sea mayores o iguales a 70, ponemos que sean menores o iguales a 59. Con esto indicamos que todas las personas que tengan una nota final menor o igual a 59 van a sufrir el cambio de la R, que significa reprobado. Ahora hacemos la presentación de las actualizaciones realizadas. Ahora haremos el siguiente ejercicio, que es el ejercicio 3. Listar el nombre y sus calificaciones de los mejores estudiantes por provincia, es decir, los que tienen el promedio más alto. Para esto seguimos haciendo uso del programa SQL Server. Igual que la vez anterior, vamos a hacer uso de la base de datos Proyecto 22. Esta tabla está separada en tres. Lo que primero presenta es el promedio mayor general, luego siguen los promedios mayores, pero esta vez divididos por materia. Para el promedio mayor general hacemos con uso de las funciones SelectTop1 en conjunto con el apartado TIES para llamar al primer valor que se encuentra en base a los campos. Luego de eso se toma el origen de los datos, que es nota n. Utilizamos inner join para la unión de estudiante con su ID y creamos la condición primaria para los joins. De igual manera hicimos con inner join campo y lo unimos con su ID y creamos la condición primaria para los joins y asimismo con provincia. Luego condicionamos donde ID periodo sea igual a 2. Lo agrupamos por columna y usamos una agrupación de números por condición con row number, la cual es que todos los campos por ID provincia se ordenen por promedio final con ayuda de la función ABG de forma ascendente, ya que estaba acompañado de over. Ahora, lo que hacemos es el promedio por materia, esta vez vamos a hacer de lenguaje.
Para esto seleccionamos los campos a presentar, que va a ser nombre, final, provincia, asignatura. Creamos lo que es una tabla temporal y tomamos el origen de los datos con from. De igual manera que el anterior, utilizamos los inner join para la unión de los campos con su ID y creamos una condición primaria para los join. Luego de esto, colocamos un where e iniciamos una subconsulta. Ahora lo que hacemos es con from nota n2 tomar el origen de los datos. Y de igual manera que los anteriores, usamos lo que es inner join para la unión de los estudiantes con para la unión de los campos con su ID. Otra vez, utilizamos where para condicionar y hacer los joins respectivos. Y por último, lo que vamos a hacer es seleccionar la tabla temporal para una revalidación de los datos en caso de filtración incorrecta de la consulta. Ponemos la condición para que mostremos los datos, que en este caso va a ser donde y de asignatura sea igual a 1, y borramos la tabla temporal. Este proceso se repite en el promedio por materia de realidad nacional, pero lo único que cambia es que en lugar de y de asignatura 1, vamos a coger y de asignatura 2, ya que estamos presentando otra materia. A continuación, hacemos la respectiva presentación de los resultados. Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Ayana Gómez. A continuación, el ejercicio 4. El ejercicio 4 nos pide determinar el cantón que tiene la mayor cantidad de alumnos reprobados. Primeramente, comenzamos utilizando la base de datos UC Proyecto 22. Vamos a seleccionar los campos que vamos a presentar, en este caso, cantón, junto con el alias que crearemos de estudiante, y agregamos la función code para poder realizar el conteo de las cantidades de estudiantes que tenga la base de datos. Seleccionamos Select Canton, Code e ID estudiante as estudiante. Ahora crearemos una tabla temporal con el nombre de numeral RPB2. Into numeral RPB2. Mencionamos el origen de los campos anteriormente presentados y le vamos a agregar un alias from nota as n, estudiante as e, cantón as c. Con la ayuda de un where vamos a crear una condición entre las tablas anteriormente mencionadas y condicionadas a que se puedan almacenar solo los datos que tengan un estado de R, que significa reprobados. Where n.id estudiante igual a e.id estudiante and e.id cantón igual a ci de cantón, and estado igual a R. Y los agruparemos por cantón, grupo by cantón. Seleccionamos toda la tabla temporal que habíamos creado anteriormente, es decir, numeral RPB2, con un select asterisco from numeral RPB2. Luego de eso va a tener en cuenta que solamente se va a mostrar la cantidad máxima de estudiantes reprobados, con la función de having, estudiantes igual a select max, de paréntesis, estudiantes from numeral RP2. Y por último, vamos a eliminar la tabla temporal. Para esto utilizaremos el dron tabla numeral DBB2. En el ejercicio 5, tenemos como ítem general las inserciones necesarias en la tabla nota para los estudiantes que pasaron de nivel en todas las asignaturas que tomaban en el semestre. Para el efecto deben poner 0 en todas las calificaciones, pues son registros para el siguiente semestre, que luego se actualizan sus notas con las calificaciones que sacarán cuando las cursen. Ver en la tabla asignatura las asignaturas que deben cursar en el siguiente nivel. Como podemos observar, se empieza mediante el uso de la base de datos actual. Luego indicamos que se inserten en los campos de la tabla nota aquellos valores tomados en Select, que serán provenientes de las tablas principales, estudiante, carrera y asignatura. Siguiente a esto, se crean los joins correspondientes de la derivación de datos y generamos una subconsulta donde se indique que serán solo los estudiantes con una calificación final mayor o igual a 70 en las dos materias actuales y serán agregadas con materia del nivel 2 en la tabla nota. Finalmente se presenta la nota tabla para verificar los resultados. También podemos observar que en el ejercicio 5, para visualizar los cambios realizados en la base de datos y ver si se cumplieron los objetivos,
planteados, realizamos un select relacionando las diferentes tablas de muestra de la base de datos. Podemos concluir entonces de manera más específica acerca de la tarea que hemos realizado, que luego de recorrer el camino de diseñar de manera adecuada una base de datos, ingresar los datos y crear las tablas, un paso muy importante, ya que es garantizar la integridad de nuestra base de datos, buscando que no haya incongruencias que nos puedan derivar en errores al momento de desarrollar, consultar, manipular tablas. Es por esto que la primera parte donde identificamos y corregimos datos, repetimos y definimos claves primarias y foráneas. Nos permitió asegurar que el resto de ítems planteados para la tarea puedan ser desarrollados con normalidad. Asimismo, el resto de puntos planteados para esta tarea pudimos poner en práctica muchos de los conocimientos adquiridos durante el curso, como el uso de la función UDATE para actualizar y hacer cambios permanentes en los valores de nuestra base de datos, así como los inner joins que nos permitieron combinar los registros de dos tablas con valores coincidentes en un campo común. Y bueno, muchas gracias por su atención.